Un minuto más, si no partimos. Ya, vamos a partir. Entonces, hoy día vamos a continuar viendo lo que es regresión y correlación lineal simple. Eh, Quiero que entiendan que nosotros, la clase anterior, la semana pasada, analizamos desde el punto de vista teórico esto. Esta clase, esa lectura que tuvimos, porque básicamente se trató de una lectura, está disponible en el canal de YouTube para que ustedes la revisen, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer esto y vamos a ir a un ejercicio ya concreto, real, en Excel, cómo se calcula, cómo debería hacerse, etc. No es muy complejo desde el punto de vista numérico porque ustedes tienen la herramienta de Excel. Nosotros, nosotros nos vamos a basar en el supuesto de que todos esos cálculos numéricos no los vamos a hacer nosotros, sino que vamos a estar acompañados siempre por este software. ¿Ya? Entonces la idea es que aprendan a usar el software aplicando la fórmula y después de aplicar la fórmula hacemos una interpretación. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué cosas podemos medir? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿En qué situaciones lo podemos visualizar? ¿Ya? Voy a leer rápidamente uno o dos párrafos de esto. ¿Ya? César, este es el electivo. ¿Ya? Bien, mira. Es común que las personas tomen decisiones personales y profesionales basadas en predicciones de sucesos futuros. Para estos pronósticos se basan en relaciones intuitivas y se calcula entre lo que ya se sabe y lo que se debe estimar. Si los responsables de la toma de decisiones pueden determinar cómo lo conocido se relaciona con un evento futuro, pueden ayudar considerablemente al proceso de toma de decisiones. ¿Ya? O sea, si nosotros podemos saber, pronosticar lo que, por información del presente, lo que puede pasar en el futuro, eso, eso nos permite, ¿cierto?, a través de algún modelo matemático, predecir ciertas cosas. ¿Ya? Cualquier método estadístico que busque establecer una ecuación que permita estimar el valor desconocido de una variable a partir del valor conocido de una o más variables se denomina análisis de regresión. ¿Ya? Este párrafo es muy importante porque esto es materia, esto podría ser incluso una pregunta en una posible prueba. Los análisis de regresión y correlación muestran cómo determina la naturaleza y la fuerza de relación entre dos variables. O sea, a través del análisis de regresión yo puedo saber qué tan relacionados, valga la redundancia, uno con el otro, dos variables, ¿ya? Entonces, qué tan fuertes son? Si son fuertemente relacionados, si son fuertemente, o sea, débilmente relacionados, ¿ya? El término regresión fue utilizado por primera vez por el genetista y estadístico inglés Francis Galton en 1822 hasta 1911, esa fue su vida. En 1877, Galton efectuó un estudio que demostró que la naturaleza de los hijos de los padres altos tendían a retroceder, o, entre comillas, regresar hacia la talla media de la población. Regresión fue el nombre que le dio al proceso de generar predicciones de una variable, la talla de los niños, a partir de otra, la talla de los padres. ¿Ya? Hoy en día esa tendencia de miembros de cualquier población que están en una posición extrema, arriba o debajo de la media poblacional, en un momento, luego en una posición menos extrema en otro momento, ya sea por sí o por medio de sus descendentes, se llama efecto de regresión. ¿Ya? Eso es como yo me voy variando, cómo los datos van variando a través, en comparación de la media. Porque la media siempre va a ser protagonista en los cálculos estadísticos, sobre todo en la regresión lineal. ¿Ya? El análisis de regresión se desarrolla una ecuación de estimación, es decir, una fórmula matemática que relaciona las variables conocidas con las desconocidas. Luego de obtener el patrón de dicha relación, se aplica un análisis de correlación para determinar el grado de relación que hay entre las variables. ¿Ya? Eso a grandes rasgos lo que vimos en la clase anterior. Vamos a saltarnos
porque aquí hay detalles, yo puedo subir esto y ustedes lo pueden revisar. Hay detalles que lo vimos en la clase anterior, así que no es necesario revisarlo ahora. Bien, ¿qué método vamos a usar para poder hacer un análisis de regresión? Vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados. Te explico. El método que por lo más común se utiliza para ajustar una línea, a los datos muestrales indicados en el diagrama de dispersión se llama método de los mínimos cuadrados. La línea se deriva en forma tal que la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales entre la línea y los puntos individuales, en este caso, se reduce al mínimo. O sea, hay un estudio que hace la comparación de qué tan lejos está un punto con respecto a la media. ¿Ya? Bien, voy a seguir avanzando. Dicha línea recta es la que mejor se ajusta al conjunto de datos x, y, es aquella que la distancia que hay entre los datos y la supuesta recta es la menor posible. ¿Ya? O sea, el modelo es una recta y los datos son puntitos y queremos encontrar una recta que mejor represente a todos los puntitos, ¿cierto? Dependiendo de los datos. Ya. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a usar para poder, ¿cierto?, resolver, poder generar esta regresión lineal? Es la siguiente. Si ustedes ven acá, tengo i sombrero, siempre voy a llamar i sombrero a esto, ¿ya? Que es el i estimado. Significa que con la variable x, una variable x, voy a estimar una variable y. Ya voy a tener algunos datos de la variable x y quiero estimar cuáles son los posibles valores de y. ¿Ya? Y como dijimos que esto representa una recta, se usa la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta, más o menos ustedes manejan algunos conceptos. ¿Ya? Vamos a hablar de la pendiente, vamos a hablar del coeficiente de posición, que son dos conceptos que ustedes deberían conocer, o al menos vagamente, desde primero medio, algunas cosas en segundo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a apropiarnos de esos conceptos y le vamos a dar una concepción distinta, pero que apunta, ¿cierto?, a la regresión lineal. ¿Ya? Bien. Este es nuestro objetivo, encontrar un A y un B con los valores de X y con los valores de Y. Ya para poder así predecir todos los valores de Y para cualquier valor de X. ¿Ya? Bien. Para calcular el valor de B, o sea, pendiente, porque es el número que acompaña a la X, que representa el grado de inclinación de la recta, evidentemente, porque ya se acompaña a la X, vuelvo a repetir, se emplea la siguiente fórmula. Tenemos esta gran fórmula que debemos utilizar. ¿Ya? Y esta gran fórmula es la que debemos aplicar en Excel. ¿Ya? Y luego, teniendo B, fácilmente se puede determinar A, porque A va a ser igual que A, que es el coeficiente de posición, o sea, el valor donde corta con el eje Y, sería el promedio de los valores de Y más el B encontrado multiplicado por el promedio de las X. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la dificultad? Encontrar el valor de B. Ya, pero el valor de B se puede separar en varias etapas. Primero multiplico todas las X por Y. Luego, esas las sumo, porque este símbolo de acá representa la suma de todas las multiplicaciones de X por Y. A esa suma le resto la multiplicación de N, que N representa todos los datos que yo tengo, X barra representa el promedio de las X, Y barra representa el promedio de las Y. Abajo, que tenemos en el denominador, la suma de todos los X al cuadrado. Yo elevo todas las X al cuadrado y la suma final. Luego le resto la multiplicación de N, que es la cantidad de datos que tengo, multiplicado por X barra al cuadrado, o sea, el promedio de las X al cuadrado. O sea, todo esto se puede hacer con Excel y lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo de los pasos que debemos seguir, ¿ya? Primero vamos a ver los pasos para luego entrar de lleno al ejemplo en Excel, ¿ya?
Bien, vamos a ver los pasos a seguir. Aquí están los pasos. Procedimiento para realizar un análisis de regresión lineal simple. Bien, aquí está el procedimiento. Paso 1, obtención de datos muestrales. Uno obtiene los datos, ¿ya? Ojo, que en los problemas por lo general vienen los datos listos, ¿ya? O sea, no hay problema en eso. El paso 1 ya está listo. Paso 2 dice, los datos obtenidos se tabulan, ¿ya? Tener cuidado en determinar correctamente quién es la variable independiente de la variable dependiente, ¿ya? Siempre X la variable independiente y Y o Y la variable dependiente o la variable que queremos pronosticar. 3. La información se grafica en un diagrama de dispersión, estableciéndose la posible relación entre las dos variables. Este diagrama de dispersión en Excel es muy sencillo de hacer. También lo vamos a revisar. Punto 4. Se calcula B. Y ahí está la fórmula de B. Punto 5. Se calcula A. Ahí está la fórmula de A. Punto 6. Se obtiene la mejor, ¿cierto?, representación de esta ecuación a través de A y B. Finalmente se traza una línea de diagrama de dispersión y el punto 8 lo vamos a dejar para la próxima clase, ya que se calcula el error. Si, ¿cuánto error yo asumo en cuanto a esta línea, si de verdad me aproxima o no los puntos de dispersión? Bien, para esto tengo el siguiente ejercicio en Excel, ya que está preparado, lo tengo preparado acá, y lo vamos a ir calculando. Ya, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta si está tabulado el paso 1 y paso 2, es obtener la información, paso 2 es tabular, y el paso 3, si ustedes recuerden el paso 3 es hacer el gráfico, ¿cierto? Vamos a colocar acá, hacer gráfico. Es hacer el gráfico de dispersión, y para hacer el gráfico de dispersión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongan atención. Voy a tomar todos los datos. Aquí están todos los datos. Y luego voy a ir, denme un momento que, ahí sí. Voy a ir a insertar, ¿ya? Y me voy a ir a la parte de los gráficos de acá, ¿ya? Voy a ir al gráfico que aparecen unos puntitos. No sé si alcanzan a ver, ¿ya? Aquí hay unos puntitos. Uno le hace clic. Aparece la palabra dispersión y voy a tomar el primer o la primera opción. Y ahí está. Ese es mi gráfico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hay una tendencia. Sí, sí hay una tendencia. Fíjate, queremos saber qué recta representa esta tendencia. Uno podría trazar de manera, ¿cierto? Al ojo, por decirlo de alguna forma más coloquial, la recta que podría representar. Nuestro objetivo es encontrar esa recta. ¿Cuál es? ¿Cómo se interpreta y cómo pueden servirnos para predecir cosas? ¿Ya? Bien. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, que era el paso 3, ya está listo. ¿Ya? Aquí yo puse la recta roja como para que ustedes vean que hay una pequeña tendencia, hay algo que estudiar, hay unos puntos que están un poco más lejos, pero aún así, esta recta siempre, hay puntos más dispersos acá, pero esta recta siempre es la más representativa de todos los puntos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Como necesito X barra e Y barra, es lo primero que voy a calcular. ¿Y qué es lo que es X barra? X barra es el promedio. Entonces, igual promedio de todas las X. Voy a tomar todas las X. Enter. El promedio de las X, entonces, 4,56. De igual forma, voy a tomar el promedio de todas las Y. Finalizo. Promedio de las Y es 10,4. Necesito calcular las X al cuadrado. Las Y al cuadrado las voy a calcular para más adelante. Nos puede servir, pero siempre es necesario tenerlas. ¿Ya?
Vamos a calcular los x al cuadrado, los y al cuadrado y los x por y. ¿Qué significa x al cuadrado? Que yo voy a multiplicar 2 veces lo mismo, igual x por el mismo x. Y aprieto y ahí tengo el cuadrado. Fíjate cómo lo hice. Tomé el igual, presiono la celda que necesito, asterisco, vuelvo a presionar la misma celda y ahí tengo el cuadrado. Porque estos dos cosas iguales multiplicadas es la misma cosa al cuadrado, ¿ya? Bien. Y si uno despliega hacia abajo, se aplica para todos los valores. Ahí sí. Se aplica para todos los valores. Hasta acá abajo. Listo. Ahí están todos los valores de los x al cuadrado. ¿Ya? Vamos a replicar lo mismo con las y. Igual. Voy a tomar este. Asterisco en la misma celda. Y ahí se debería generar. Pues 5 al cuadrado es 25. Bien. Vamos a correr las celdas hacia abajo generando todos los cuadrados. Ahí están todos los cuadrados. Luego, x por y significa que voy a tomar una x, perdón, esta x y la voy a multiplicar por esta y. Ahí está. 2 por 5, 10. Efectivamente, 1 por 3 debería darnos 3. ¿Nos da 3? Sí. Y así sucesivamente vamos a correr hacia abajo. Lo que necesito no son cada valor puntual. Yo necesito sumas, ¿cierto? Porque aquí aparece una suma de las xy, aquí aparece que es de las x al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es calcular la suma de todas las columnas, ¿ya? Por si acaso nos puede servir. Suma entonces de las x, no aparece en la fórmula, pero podemos tenerlo como dato, suma de las y, suma de las x al cuadrado, vamos a también generar la suma de las y al cuadrado y vamos a generar la suma de los xy. Todo esta parte de abajo es suma. Fíjate que puse acá el símbolo de suma para que no te pierdas. ¿Ya? Puse el símbolo de suma para que no te pierdas de que esto efectivamente es la suma. ¿Ya? Bien. Hasta acá. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna duda? Voy muy rápido. ¿Necesitan que vaya explicando un poco más lento? ¿Que tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bien. Tenemos entonces la suma de las x, las sumas de las y, la suma de los x al cuadrado, la suma de los y al cuadrado y suma de los x por y. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todo esto que tenemos acá arriba. Vamos a determinar el denominador primero, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a separar b en denominador y numerador. O sea, perdón, vamos a hacer entonces el denominador, perdón, numerador arriba, numerador, y vamos a hacer abajo el denominador. Ahí y ahí. Entonces, ¿cómo calculo el numerador? Aquí no puse denominador, puse numerador. Numerador. Ahí sí. ¿Cómo calculo el numerador? Lo calculo de la siguiente forma. Miren, me piden la suma de los xy. O sea que voy a colocar, siempre parto con el igual. Igual, necesito la suma de las xy. ¿Dónde está la suma de las xy? Aquí está. 1576. Esa celda. Y a esta le voy a restar, o sea, menos n por x barra y barra. Ya, me doy cuenta que necesito n. Entonces, voy a borrar para ver cuánto es mi n. Lo voy a anotar acá debajo de la x barra y la y barra. N, ¿cuánto es? Para saber cuánto es mi n, vamos a la función contar.
puedo usar tanto de la y o de la x, da lo mismo, contar. Mi n, 25. Ahí está mi n. Bien, ahora sí, vuelvo. Igual, 1567, que es la sumatoria de los xy. Le resto el n, que es 25, o sea, aprieto donde está el 25. Ahí está. El de 7 es el 25. Por el x barra, que es arriba, ¿cierto? El 4,70 y el 4,56 por x barra, perdón, y barra 10,4. No es necesario colocar los números. Simplemente uno va colocando las celdas, porque Excel va a multiplicar usando papamudas. Va primero a hacer la multiplicación y después va a restar. ¿Ya? Excel sabe el orden de las operaciones. O sea, no tengamos precaución que debemos primero multiplicar y después restar. Aquí Excel lo va a hacer de manera automática. Tenemos listo, apretamos Enter. Listo el numerador. Vamos con el denominador. Igual, la suma de los x al cuadrado. Esta es la suma de los x cuadrados, 706. Menos n, que es de 7, que equivale al 25, por x barra al cuadrado. ¿Cómo hacemos el x barra? Dos veces la misma celda. Por x barra. S por la misma celda generando el cuadrado. De 5 al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahí tenemos G31, que equivale a 706, de 7, que equivale al 25, de 5, que es x barra 4,5 por 4,5, que es 4,5 al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Apretamos Enter y tenemos listo entonces los dos valores. El numerador y el denominador. O sea que podemos calcular b. B es igual entonces, ¿ya? B es igual a la división del numerador dividido, que en este caso en Excel es el slash en la forma de dividir, dividido el denominador, que es 186,16. ¿Ya? Listo. Ahí está B. B es 2,04, bla, 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 bla. Ahí está B. Teniendo B, el otro paso era calcular A, ¿cierto? Aquí está B. Lo voy a marcar con algún color, algo especial, para que nos demos cuenta que eso es B. ¿Ya? Ese color es muy... Ahí sí. Ahí tenemos B. Estamos listos con B. Entonces debemos calcular el valor de A. ¿Cómo calculamos el valor de A? El valor de A, entonces, es lo siguiente. Es Y barra, ¿ya? Y barra, o sea, el promedio de las I, pues lo vamos a colocar igual el promedio de las I, ¿cierto? Miremos, aquí está la fórmula. A es igual a Y barra más B por I barra. Entonces, Y barra más B, aquí tenemos B, que es V5, aquí está la celda, más B por X barra, 4,56, que sabemos que era de 5. Apretamos Enter y ahí está. Ese es el valor de A. Vamos a marcarlo igual, con negrito. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra fórmula de regresión? Mira cómo nos queda. Nos queda que Y barra es igual a 19,74, usamos dos decimales, no es necesario más, más el 2,04x.
esto de aquí, esto que encontramos, es la fórmula de esa recta en rojo. Esta recta la podemos, ¿cierto?, definir con esto de acá. Esta es la definición. Si yo la llevo como en plano cartesiano, esto es. Ahora, fíjate, teniendo esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Con valores de X, voy a anotarlo acá, con valores de X puedo predecir valores de Y. O sea, con valores de X se predice valores de Y. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como Y barra o Y predecido. ¿Ya? Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo te voy a decir, aquí no aparece ningún X mayor a 10. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando X vale 20? ¿Cuál es el valor de Y? Entonces, deberíamos aplicar el X, reemplazarlo aquí por 20, multiplicarlo por 2,04 y sumarle 19,74. Lo vamos a hacer de manera, lo vamos a hacer acá con Excel, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer. Sería entonces, voy a usar esos dos valores, el B y el A, ¿ya? Porque estos son los valores en celda, estos son los valores que yo estoy rayando encima de Excel, ¿ya? Por si acaso, esto que está rayado no va a estar guardado en el libro de Excel. Esto que está rayado en rojo es como si yo estuviera rayando encima, pero no se guarda en el libro de Excel, ¿ya? A todo esto, el libro de Excel que estamos trabajando ahora, yo se los voy a subir al ratito, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer el primer trabajo de esto mismo. Yo les voy a dejar un trabajo, está una hoja 1, va a aparecer una hoja 2. En la hoja 2 les voy a dejar un trabajo para esto, el mismo procedimiento, ¿ya? Bien, calculemos cuánto vale Y barra, perdón, Y sombrero o Y predecido si tengo el valor de X. Entonces sería igual. El X se multiplica por el 2,04, o sea, el X, el valor 20, se multiplica por el 2,04 que está acá arriba, se da acá, más B, perdón, A, que en este caso vale 19,74 que está acá arriba. O sea que cuando X vale 20, Y de manera, cierto, predecida, vale 60,71. Ah, ya. Josefa, ¿por qué vale 20? Porque yo te estoy dando un valor distinto al que aparece acá. Mira, fíjate en las X de aquí. No hay ningún valor 20. Entonces ahora yo te voy a dar un valor distinto de estos de acá y te voy a preguntar ya, ¿cuánto vale Y ahora? Entonces usando la fórmula que encontramos, vamos a evaluar con los puros valores de X. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿cuánto vale Y si X vale 1000, por ejemplo? Entonces, 1000 por 2,04 más 19,74. Y ahí tengo el valor de Y. Pero ese valor de Y es un valor pronosticado, es un valor eh, referencial. Ya no es que va a ser el valor propiamente tal de Y, pero sí va a servir para predecir cuál podría ser el valor de Y con cierto grado de probabilidad. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la idea? Ya, perfecto. ¿Dónde uso esto, chiquillos? ¿Dónde creen que uso esto? Aquí se usa mucho en varias situaciones. Por ejemplo, para predecir con un grupo de datos, ver la relación entre variables de todo tipo. ¿Ya? Por ejemplo, número por ejemplo, ¿qué podría ser algo contextual? Eh, por ejemplo, número de personas en una casa
que viven en una casa versus la cantidad de ingresos de una casa. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver cuántas personas son, que podría ser la X, y la Y, que es variable dependiente, porque la cantidad de personas influyen, ¿cierto? De manera intuitiva en la plata que entra en la casa, ¿cierto? Entonces, la cantidad de personas que viven en la casa influye de alguna forma, no sabemos de qué forma, eso es lo que queremos predecir con esto, eh, en la cantidad de ingresos que tiene una casa. Entonces, por ejemplo, 2 personas ganan tanto, 5 personas ganan tanto. ¿Va a existir alguna relación con eso? Si existe, la podemos predecir. ¿Ya? Entonces yo te puedo decir ya, con 3 personas aproximadamente, tanta plata hay en esa casa. ¿Ya? Entonces, se puede hacer con pocos valores de X, con pocos valores de X y, por ejemplo, aquí son 25, con 100, con 1000. Se puede hacer una buena representación, una buena idea de cómo podría ser un valor de X para un valor de Y grande, ¿ya? De manera más general. En una empresa se toman, por ejemplo, 25 artículos de no sé qué y se quiere ver tal resistencia. ¿Ya? Entonces ahí se puede haber una relación entre los artículos. Yo no puedo revisar todos los artículos que genera una empresa, pero sí puedo revisar una pequeña parte de los artículos que puede tener una empresa. De tal forma que con esa pequeña parte puede hacer una buena aproximación de todo lo que pueda suceder en toda la empresa. Entonces esta es la misma idea, ¿ya? Les voy a dejar una tarea que es básicamente lo mismo. Es hacer el mismo cuadro, encontrar el mismo valor de I, perdón, el valor de A, el valor de B, y hacer la regresión, ¿ya? En este mismo Excel, ¿ya? Aquí aparece acá abajo hoja 1, le voy a habilitar una hoja 2 y les voy a colocar los valores de X y de Y, y ustedes van a tener que hacer todos los demás, ¿ya? Guiándose por lo mismo que acabo de hacer hoy, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? La próxima clase, o sea, la otra semana, vamos a agregarle un poquito más de dificultad. Todas las clases van a tener al menos un trabajo pequeño. Ya este es un trabajo pequeño, chiquillos, no se va a demorar más de 5 minutos, 10 minutos. ¿Ya? Un trabajo pequeño. ¿Por qué? Porque con esos trabajos pequeños vamos a ir sumando notas para, para su nota de esta asignatura. ¿Ya? Todas las clases van a tener un trabajo. Como es una vez a la semana, es un trabajo. ¿Ya? Vamos a llegar a un momento donde vamos a decir ya cuánto pesa tanto trabajo, cómo lo vamos a hacer, pero va a llegar un momento donde vamos a tomar esas pequeñas decisiones en conjunto. Ya ustedes me van a decir, profesor, que en esta materia me fue mejor. Aquí donde quiero hacer, por ejemplo, porque mi idea es que ustedes hagan un proyecto. Aquí es donde quiero hacer el proyecto, aquí es donde quiero hacerlo. Cada uno va a decidir en algún momento. ¿Ya? Bien, les voy a dejar esa tarea pequeña la próxima semana para que la revisemos. Si alguien después la quiere mostrar, yo le doy permiso para que muestre lo que hizo, etc. ¿Ya? Es un contenido bastante interesante porque podemos analizar muchas cosas de la vida cotidiana. ¿Ya? Bien, antes de irnos voy a copiar la lista, ya, perdón, la asistencia para pasar la lista. ¿Ya? Aquí la tengo capturada. Bien, felicitaciones por la asistencia de hoy, chiquillos. Quiero que se mantenga esta asistencia porque están todos, ¿ya? Y la materia de ahora es más compleja, ¿ya? Es más compleja, así que hay que ponerse las pilas, ¿no? Que no se le acumule con otras asignaturas. Ahora, todas las asignaturas tienen nota, ¿ya? Y si existe algún problema de conectividad, llámenme, o sea, escríbanme al escríbanme al correo y ahí van justificando, ¿ya? Para yo no estar perdido si es que tienen algún problema, alguna cosa, ya estén constantemente escribiéndome por el correo para yo saber su situación, ¿ya? Cualquier consulta o duda también la pueden hacer por el correo. Ya, chiquillos, entonces despedimos la clase de hoy, que tengan una excelente tarde, nos estamos viendo la próxima semana, les subo en una media horita más, les subo su trabajo, lo que hicimos ahora, y cualquier consulta, insisto, a través del correo. Chao, que estén súper bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase.